Si mi pueblo se volviese y me buscase. Dios bendiga a todos los hermanos y a cada una de las hermanas en este hermoso día. Estaré hablando hoy la palabra y la estaré predicando en el libro San Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy voy a predicar bajo el tema: ¿por qué queréis condenar tu alma? Algo que tenemos que entender es que el cielo y el infierno son tan reales que en vida cada hombre y cada mujer deciden dónde quieren pasar la eternidad. O sea que cuando hablamos del cielo y hablamos del infierno, tenemos que entender que los dos son reales y que es una gran realidad, y que es en vida donde el hombre y la mujer deben de tomar la decisión dónde quieren pasar la eternidad. Porque hay decisiones que se deben de tomar, para bien sea decisiones para uno tomar una profesión, buscar un empleo. Hay decisiones que hay que tomarse, quiera uno o no quiera. Y cuando hablamos en esta parte espiritual que tiene que ver con la muerte y la resurrección, nosotros tenemos que entender dónde queremos pasar la eternidad. Y de hecho, esto es una de las decisiones más importantes que debe tomar cada hombre y cada mujer. Porque tomamos decisiones para muchas cosas, pero nunca nos hemos puesto a sentar, las personas se han sentado a meditar dónde quiero pasar la eternidad, dónde quiero estar cuando termine mi vida en este mundo. Porque déjeme decirle que todos bien sabemos que cuando el hombre muere, no todo termina ahí, no todo termina. Está claro que hay vida después de la muerte, y la gran señal de eso es Jesucristo. La palabra nos enseña que Jesucristo, después de ser crucificado, Él lo sepultaron, pero la palabra dice que al tercer día Él resucitó. Después de haber resucitado, duró 40 días haciendo milagros, haciendo señales, prodigios, y a los 40 días ascendió, volvió y subió al cielo, como dándonos la gran evidencia de que sí hay muerte después de la vida y que el hombre puede resucitar. Alabanzas al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que entender, sin importar quiénes seamos en la tierra o quién pueda ser usted. Usted puede ser un abogado, un médico, usted puede ser un pobre, rico, un intelectual, un ingeniero, usted puede ser un alfabeta, usted puede ser un religioso o no, pero algo que usted tiene que entender es que usted tiene que entender que dónde quiere pasar la eternidad. Algo que nos enseña la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4 es: he aquí que todas las almas son mías. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí tenemos que entender que la palabra es muy clara, y el Señor dice que todas las almas son de Él, y que el alma que muriere, el alma que pecare, esa morirá. O sea que esto nos da a entender que sin importar lo que sea el hombre en la tierra, lo que haga, lo que practique, si la persona vive en pecado, su alma se va a perder. Y no es que lo digamos nosotros los pastores, es lo que está registrado en la Biblia, sea cristiana, evangélica, católica, como usted la quiera llamar. Algo que tenemos que entender es que esto es una gran realidad que no podemos evadir, que no podemos sacarle el cuerpo, y sin importar si somos de familia reconocida o de familia pobre, algo que el Señor dice en su palabra es que el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir?
que ante ese tema no vale plata, no vale riqueza, no vale fama, no vale reconocimiento. El Señor dejó estipulado en su palabra. Y algo que tenemos que entender es que al Señor nadie lo puede transar, al Señor nadie lo puede comprar, porque muchas veces el hombre, cuando está en vida, mueve sus contactos, hace como quiere. Pero cuando hablamos de este tema, usted tiene que entender que nadie podrá sobornar a Dios con respeto a la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Pero también en el libro de Apocalipsis podemos encontrar en el capítulo 20 que la palabra dice, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: y el que no se halló inscrito en el libro, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea que una vez más, la palabra nos registra contundentemente que sí hay vida después de la muerte. Entonces la pregunta es: si hay vida después de la muerte, ¿por qué usted quiere ser condenado? ¿Por qué usted quiere y persiste, insiste en el pecado? Usted tiene que hacer un alto en su camino, y usted tiene que entender que un día usted se tendrá que enfrentar a la triste realidad de la muerte, y que sin importar si usted desee o no desee, ese es el mandamiento que Dios le dio a este cuerpo. La palabra dice: polvo eres y al polvo volverá. Y usted se dé cuenta, usted ha sido testigo de quizás de la muerte de un vecino, de un amigo, de un familiar, y también ese día llegará algún día para usted y para mí. Pero lo más importante no es cuándo llegue ese día, lo más importante es cómo estemos para ese día, porque muchas personas le tienen miedo a la muerte, pero es que la muerte es el paso para iniciar una vida eterna en la presencia de Dios. La muerte es el paso para empezar lo que realmente es la vida espiritual, porque esta vida es temporal. Por eso la palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 19 dice la palabra, hablando con respeto a las personas para que no se condenen, dice la palabra de la siguiente manera. En el capítulo 5 versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces tenemos que entender que la palabra nos da un listado de que si se practican esos pecados, la persona no podrá entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que usted tiene que entender. Quizá muchos de estos pecados que le he leído, usted los practica, usted los vive, usted se identifica con ellos. La pregunta es: ¿por qué usted quiere ser condenado? Hoy usted puede renunciar a su pecado, hoy usted puede renunciar a su maldad, hoy usted puede empezar una vida nueva en Cristo Jesús, una vida diferente. Muchos no entienden que para practicar el pecado no se necesita hacer ningún esfuerzo. Para practicar el pecado y para que un alma se pierda, no se necesita practicar o no se necesita tener ningún esfuerzo. Lo único que usted necesitaría para que su alma se pierda y su alma se condene es seguir viviendo la vida que usted está viviendo, seguir siendo el que usted es. Para usted perderse, para usted vivir en el pecado, usted no tiene que cambiar nada, no tiene que renunciar a nada, no tiene que dejar de hacer nada. Y así como usted está lleno de inmundicia, lleno de pecado, fornicación, adulterio, deseando la mujer del prójimo, con todas esas cosas usted se iría derecho al infierno. Pero es que ese no es el deseo de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted se arrepienta, Dios quiere que usted se salve. Dios no quiere que su alma se pierda, porque la palabra dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere que el hombre se arrepienta. Por eso Él dice: venid y estemos a cuenta. Si tu pecado
fuere como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Pero también algo que tenemos que entender, que para salvar nuestra alma, o para que su alma pueda ser salva, lo único que usted necesita es cambiar su manera de vivir. Lo único que necesita el hombre es ver hacia arriba. ¿Y por qué ver hacia arriba? Porque es allá donde está Cristo. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que si usted quiere que su alma sea salva, lo que el Señor le dice hoy es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lastimosamente, muchos tienen los ojos puestos en la cantina, en la discoteca, en el prostíbulo. Pero hoy hay una palabra donde Dios quiere que usted entienda que si usted quiere poner la mirada en algo que hay en este mundo, póngala en Cristo. Él es el único que puede dar la salvación a su alma. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 12, podemos leer lo siguiente. Y dice la palabra de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces la pregunta es: ¿hay un camino para salir de la perdición? ¿Hay un camino para que nuestra alma no se pierda? Ese camino es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy yo le estoy presentando un camino para que su alma no se pierda, para que su alma no se condene. Porque aunque usted no quiera entenderlo, usted también un día le va a tocar morir, igual que a mí, igual que a muchas otras personas. Pero ¿qué va a hacer de usted si usted no se arregla? Es aquí en vida. Usted no puede esperar morirse para que venga quizá el sacerdote y le haga una misa, lo saque del limbo, el purgatorio, o para que su familia venga y llame a un pastor y lo mande a descansar. No, así no funciona esto. Que la salvación es individual. Cada individuo, cada hombre, cada mujer tiene que tomar la decisión. Es en vida. El que se muere y pasa la eternidad sin oportunidad. Porque cada día que Dios nos da es una oportunidad para que le demostremos que lo amamos, y es una oportunidad para que vengamos a sus pies. Hoy hay una pregunta para ti: ¿por qué quieres condenar tu alma? Esa es la pregunta que hay para usted. Y usted de pronto dirá: ¿cómo así? Sí, hoy esa pregunta es para ti. Porque si algo que nos enseña la palabra es que dice de la siguiente manera: dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo más valioso, lo más precioso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escucha lo lindo de este versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De pronto usted me va a decir, o de pronto usted se estará preguntando: bueno, pero yo creo. Pero es que aquí la palabra no está hablando de esa creencia que usted tiene. Porque yo sé que en su manera de pensar usted cree en Dios, pero toma, baila, fuma, fornica, hace el pecado, hace lo malo. No, la palabra, algo que nos enseña la palabra es que por su fruto los conoceréis. El Señor dice: en aquel día muchos miran: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades. Pero el Señor le va a decir: apartados de mí, hipócritas, no os conozco, no sé quién soy. Porque algo que tenemos que entender es que la misma palabra dice que si no hacemos la voluntad del Padre, de nada nos sirve. Entonces, mire por qué muchas almas se condenan. Y voy terminando. Y usted tiene que entender lo siguiente:
En el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, hablando de Cristo. Y dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el problema. Cristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, tomó sus pecados y tomó mis pecados. Nos abrió un camino nuevo, nos abrió un camino diferente. Pero lastimosamente el hombre en este tiempo, el hombre no quiere saber de Dios. Muchos hombres y mujeres no quieren saber de Dios. Inclusive hasta los gobiernos han querido sacar a Dios de las universidades, de las escuelas, aún del centro de la familia, de la sociedad. La gente no quiere hoy en día estar cerca de Dios. Mire, hoy en día los carnavales adoran al diablo, invocan los demonios. La gente ha perdido el temor y el respeto hacia Dios y se ha inclinado hacia lo oculto, se ha inclinado hacia la maldad, se ha inclinado hacia el aborto, se han inclinado hacia el homosexualismo, se han inclinado hacia la idolatría, hacia el paganismo. Y eso es lo que dice la palabra. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso todo el que quiere que su alma se pierda no viene a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere ser reprendido por su manera de vivir. Dios le bendiga. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores de